Imagina que estás caminando solo por una calle silenciosa al final del día. Las luces amarillas de los faroles se estiran sobre el pavimento húmedo, y aunque afuera todo parece en calma, por dentro sientes ese torbellino que no te deja en paz. Es curioso, la ciudad duerme, pero tu mente no. Saltas de un pensamiento a otro como si tu cerebro estuviera empeñado en recordarte cada error, cada posibilidad, cada "y sí" que has sabido inventar a lo largo de los años. A veces parece que la noche no cae para darte descanso, sino para amplificar lo que llevas escondiendo durante el día. Y ahí estás, intentando razonar con tu propia cabeza, mientras algo en tu pecho insiste en apretarse sin motivo claro, como si el mundo te estuviera pidiendo que resolvieras todo ahora mismo. Pero de pronto, sin haberlo planeado, te detienes. Algo dentro de ti empieza a cuestionar ese ruido interno, esa urgencia de pensar sin parar, esa necesidad de anticipar cada posible tragedia como si tu vida dependiera de ello. Y es en ese pequeño instante, en ese espacio entre un pensamiento y el siguiente, donde ocurre algo casi imperceptible. Te das cuenta de que no es la realidad la que te pesa, sino la historia que te estás contando sobre ella. Ese descubrimiento breve, frágil, casi tímido, es el tipo de revelación que los estoicos buscaban cada día. No para escapar de la vida, sino para aprender a vivirla sin convertirse en esclavos de la preocupación constante. Quizá nadie te lo ha dicho con claridad, pero no naciste para cargar con un mundo imaginario en la espalda. No viniste aquí para pelear con fantasmas que solo existen en tu mente, ni para desgastarte intentando controlar lo que nunca ha estado en tus manos. Y aún así, lo hacemos. Lo hacemos todos. La mente se enreda, se tensa, anticipa, duda, repite, como si pensar más significara vivir mejor, cuando en realidad a veces pensar menos es la verdadera libertad. Y aquí es donde la filosofía antigua, silenciosa pero poderosa, entra como una lámpara encendida en medio de ese pasillo oscuro. Los estoicos, con su sabiduría sencilla y afilada, entendieron algo que seguimos olvidando. La mayoría de nuestras preocupaciones no vienen de lo que pasa afuera, sino de lo que permitimos que ocurra dentro. Lo hermoso es que no necesitas convertirte en filósofo ni retirarte a una montaña para experimentar esa claridad. De hecho, probablemente ya has tenido pequeños momentos de ella sin darte cuenta. Ese segundo donde decides no responder un mensaje impulsivo, esa ocasión en la que te das cuenta de que no necesitas decir todo lo que piensas, ese día en el que te sorprendes respirando un poco más lento sin razón aparente. Lo único que hace falta es aprender a repetir esos momentos a propósito, convertirlos en hábitos, en pequeñas prácticas que desarman la ansiedad desde la raíz. Hábitos antiguos que hoy se sienten más modernos que nunca. Hábitos que no solo calman, sino que fortalecen. Hábitos que te devuelven la vida que la preocupación te arrebató sin pedir permiso. Y mientras escuchas, mientras avanzas conmigo en esta conversación, quizá descubras que lo que estás buscando no es dejar de pensar, sino empezar a pensar de otra manera. Así que respira, acompáñame. Y si este tipo de contenido te ayuda, recuerda que suscribirte y estar aquí cada día hace que sigamos construyendo juntos este pequeño refugio estoico en medio del caos moderno. La historia acaba de comenzar. A veces basta un pequeño gesto para cambiar el rumbo entero de un día. Y ese gesto casi nunca es actuar, sino detenerse. La mente moderna se ha acostumbrado a reaccionar al instante, como si cada emoción fuera una alarma que exige una respuesta inmediata. Pero lo que nadie nos cuenta es que, durante esos primeros segundos de intensidad, no somos nosotros quienes decidimos, sino la química del cuerpo. Es como si una tormenta emocional tomara el control del timón y empezara a dictar palabras, movimientos, juicios precipitadamente, dejándonos después con la resaca del arrepentimiento. Y sin embargo, justo en ese momento en que todo parece acelerarse, existe una pequeña puerta hacia la calma que los estoicos defendieron como quien protege un tesoro: aprender a pausar. La pausa táctica no es un acto de debilidad, ni un intento de huir de la emoción.
Es el arte de devolverle a la razón el asiento que la reacción quiere arrebatarle. Imagina ese instante en el que sientes que vas a contestar un mensaje con rabia, o a levantar la voz, o a tomar una decisión solo para aliviar la tensión del momento. Ahora imagina que, en vez de seguir el impulso, te quedas completamente quieto. El cuerpo se detiene, la respiración se vuelve más lenta, y la emoción que parecía gigante empieza a perder fuerza como una ola que se rompe antes de llegar a la orilla. Ese pequeño espacio, ese par de segundos donde eliges no moverte, no responder, no reaccionar, es en realidad una forma de libertad. Es darte permiso para observar sin ser arrastrado. Y a veces la pausa implica incluso dar un paso atrás, alejarte físicamente de la escena que amenaza con consumir tu claridad. Un cambio de habitación, un vaso de agua, unos metros caminando fuera del lugar donde todo se volvió denso. Lo que hacemos con ese movimiento es interrumpir el patrón que la emoción quiere repetir. Es recordarle al cerebro que no estamos en peligro, que no hay urgencia real, que no necesitamos resolver nada bajo presión. Porque casi nunca te arrepientes de haber esperado. Pero ¿cuántas veces has deseado no haber hablado tan rápido, no haber actuado tan pronto, no haber permitido que un minuto de impulso arruinara una hora de paz? La pausa táctica es un hábito antiguo porque los sabios sabían que la vida no se destruye por los grandes acontecimientos, sino por esas pequeñas reacciones cotidianas que dejamos sin vigilar. Y practicarla hoy es casi un acto de rebeldía contra un mundo que quiere que respondas al instante. Mientras todos corren, tú decides respirar. Mientras todo parece urgente, tú eliges claridad. Mientras la emoción empuja, tú te mantienes firme. Y es en esa firmeza donde empieza a nacer la tranquilidad que tanto buscas. Y cuando empiezas a dominar el arte de pausar, descubres algo aún más sorprendente. No solo reaccionamos demasiado rápido, también vivimos cargando demasiado peso. No peso físico, sino ese exceso invisible de tareas, compromisos, responsabilidades inventadas y pensamientos que jamás deberían haber tenido espacio en tu mente. Es como si cada día nos sentáramos a una mesa llena de platos que no pedimos, pero aún así nos sentimos obligados a comérnoslos todos. Y sin darnos cuenta, gran parte de nuestra ansiedad nace no de lo que realmente importa, sino de lo que nunca debió importarnos en primer lugar. Los estoicos hablaban de una especie de poda mental, una limpieza silenciosa que separaba lo esencial de lo accesorio. Marco Aurelio lo hacía a diario. Revisaba sus acciones, sus preocupaciones, sus intenciones, y se preguntaba con brutal honestidad qué cosas eran realmente necesarias. Y esa simple pregunta, tan sencilla que parece inocente, es una de las herramientas más poderosas contra la preocupación crónica. Porque cuando la formulas clara, ¿es esto necesario?, todo lo superfluo queda desnudo, sin excusas, sin disfraces. Lo que pensabas que era una obligación se revela como inercia. Lo que creías urgente se vuelve ruido. Lo que cargabas como una responsabilidad se convierte en un adorno inútil que solo consume tu energía. Si lo piensas, no solemos estar abrumados porque la vida sea demasiado pesada, sino porque llevamos encima cosas que no pertenecen a nuestra vida. Obligaciones que otros esperan, tareas que hacemos por costumbre, decisiones que tomamos porque siempre se han tomado así. Y sin embargo, ninguna de ellas contribuye a nuestra paz. Es como vivir con la mochila llena de piedras que jamás elegiste. Y lo curioso es que al empezar a hacer este tipo de preguntas, el mundo no se derrumba como temías. Nadie se enfada porque digas que no. Nadie se decepcione porque decidas priorizar tu salud mental. Lo que sí ocurre, casi siempre, es que recuperas horas, claridad, libertad, incluso una sensación de excelencia. Porque al quitar lo que sobra, lo que queda se vuelve más significativo. La mente deja de correr, el corazón deja de presionarte, empiezas a caminar más ligero. Y te das cuenta de algo que quizás siempre estuvo frente a ti, pero nunca habías querido admitir. La mitad del estrés que llenaba tus días venía de cosas que tú mismo imponías, creabas o mantenías sin necesidad. Y cuando entiendes eso, cuando lo sientes de verdad, surge una calma distinta. No es la calma de quien evita sus problemas, sino la de quien elige solo los que valen la pena. La vida entonces deja de sentirse como una carga y empieza a sentirse como una decisión. Una decisión más pura, más honesta, más tuya. Y cuando empiezas a quitar lo innecesario de tu vida, aparece una claridad nueva, pero también un descubrimiento incómodo. Somos increíblemente buenos resolviendo los problemas de los demás, pero terribles manejando los nuestros. Es como si dentro de nuestra mente existieran dos versiones de nosotros, una que piensa con calma
y otra que entra en pánico apenas aparece un obstáculo. Lo curioso es que cuando alguien cercano te pide consejo, respondes con una sabiduría que ni sabías que tenías. Ves la situación con objetividad, encuentras caminos simples, señalas lo obvio que el otro no está viendo. Pero cuando eres tú quien enfrenta el problema, todo se vuelve más denso, más dramático, más personal. Los estoicos ya conocían esa paradoja mucho antes de que la psicología moderna la bautizara. Sabían que la cercanía emocional distorsiona la lógica, que el ego interfiere, que la historia que te cuentas sobre tu propio sufrimiento es más poderosa que el sufrimiento mismo. Por eso desarrollaron una práctica silenciosa pero transformadora: tomar distancia de uno mismo. No escapar, no ignorar, sino mirarse desde afuera, como si fueras un personaje más en una historia que estás observando. Cuando lo haces, aunque sea por un instante, ocurre algo fascinante. La emoción deja de tener el micrófono y la razón vuelve a escucharse. Imagina que el problema que te atormenta ahora mismo no te hubiera ocurrido a ti, sino a tu mejor amigo. ¿Qué le dirías? ¿Cómo se lo dirías? ¿Qué consejo le darías sin miedo, sin exageración, sin ese nudo en el pecho? Lo más probable es que verías la situación con una claridad que hoy no tienes, porque cuando el problema es ajeno, el dragón parece más pequeño. Y cuando el dragón es tuyo, lo conviertes en un monstruo desproporcionado. Por eso este ejercicio funciona, no porque te engañe, sino porque revela la verdad que la emoción esconde. Incluso algo tan simple como narrar la situación usando tu nombre en vez de yo, cambia por completo la experiencia interna. Le dice a tu cerebro que no eres tú contra el mundo, sino alguien a quien puedes ayudar con compasión, con paciencia, con estrategia. Y en ese momento, la herida sigue ahí, pero deja de sangrar tanto. El miedo sigue presente, pero ya no dirige la conversación. Lo que logras, sin darte cuenta, es transformar el caos en perspectiva, porque la distancia no elimina los problemas, pero elimina el drama que los hace gigantes. Cuando empiezas a practicarlo, descubres algo profundamente liberador. Pensar con claridad no es un talento reservado para los sabios, es una habilidad que todos tenemos, solo que olvidamos usarla con nosotros mismos. Y al recuperarla, la vida ya no se siente como una batalla emocional constante, sino como un terreno donde puedes caminar con más lucidez, más calma y más inteligencia práctica. Y justo cuando empiezas a verte con esa lucidez, descubres otra verdad incómoda. Por más que la mente intente ordenarse, hay momentos en los que simplemente se estanca. No importa cuántas veces razonemos, cuántas perspectivas adoptemos, cuánta distancia emocional logremos crear, la cabeza empieza a girar sobre sí misma como un molino atrapado en su propio viento. Y ahí es cuando cometemos uno de los errores más comunes: seguir pensando. Creemos que, si pensamos más fuerte, más rápido, más profundo, la ansiedad se resolverá. Pero lo que sucede es lo contrario. La mente se convierte en un cuarto sin ventanas donde el aire se agota. Los estoicos lo sabían mucho antes de que la neurociencia lo confirmara. Cuando la mente se bloquea, es el cuerpo quien guarda la llave. Y por eso caminar era más que un simple desplazamiento, era un ritual, un reinicio. Porque el estancamiento mental no se rompe desde el pensamiento, sino desde el movimiento. Cuando caminas, aunque sea unos minutos, algo empieza a cambiar de forma imperceptible. La respiración encuentra su ritmo, el pulso baja, la rigidez que estabas sosteniendo sin darte cuenta comienza a aflojar. Y ese vaivén constante de tus pasos crea un flujo visual, un paisaje que avanza mientras tú avanzas con él. Y sin que lo notes, la amígdala, esa parte del cerebro que grita peligro, baja el volumen. No necesitas un gran parque, ni una ruta planeada, ni música que acompaña el camino. De hecho, caminar sin audífonos se convierte en una especie de desintoxicación sensorial. Dejas de llenar tu cabeza con voces ajenas y por unos instantes permites que el silencio se revele. Es un silencio que no asusta, sino que limpia. La ciudad sigue ahí, el ruido sigue existiendo, pero tú caminas como quien atraviesa una corriente de agua, presente, alerta, pero sin resistencia. Al principio, puede parecer que nada cambia. Los problemas siguen ahí, las preocupaciones también, pero a los pocos minutos algo dentro se recoloca. Esa idea que parecía un muro empieza a tener una grieta. Esa tensión que llevaba horas apretando el pecho se afloja un poco,
esa sensación de caos mental se ordena sin esfuerzo. Caminar no resuelve problemas, pero te devuelve la capacidad de enfrentarlos desde un estado más humano, más cuerdo, más habitable. Y entonces lo entiendes. La mente y el cuerpo no son dos entidades separadas, son una sola máquina. Cuando una se atasca, la otra la libera. Cuando una se abruma, la otra la sostiene. Y en ese acto tan simple y tan antiguo como poner un pie delante del otro, aparece una claridad que nunca llega cuando intentas forzarla sentado en el mismo lugar donde nació tu ansiedad. Caminar no es huir, es recordar que sigues vivo, que sigues en movimiento, que nada es tan permanente como parece cuando estás atrapado en tus propios pensamientos. Y a veces, lo único que necesitas para volver a ti es simplemente empezar a avanzar. Y cuando el cuerpo se reinicia y la mente recupera su espacio, aparece una comprensión aún más profunda, casi como si alguien abriera una ventana interna que siempre estuvo ahí, pero que nunca te atreviste a mirar. Descubres que gran parte de lo que te preocupa, de lo que te pesa, de lo que te inquieta, no viene del presente sino del apego. Un apego silencioso, casi infantil, que se aferra a cómo deberían ser las cosas, a lo que tendría que haber pasado, a lo que se supone que te corresponde. Es una tensión que no se nota a simple vista, pero que consume más energía que cualquier problema real. Los estoicos describían la vida como un banquete, no una batalla, ni una carrera, ni una deuda infinita, sino una mesa a la que estamos invitados por un tiempo limitado, sin saber cuántos platos nos tocarán ni cuánto durará la velada. Y en ese banquete, la ansiedad surge cuando intentamos agarrar la comida antes de que llegue, cuando nos obsesionamos con el postre mientras todavía no hemos probado el primer bocado, cuando exigimos que el plato que nos sirvan sea exactamente el que imaginamos. Pero la vida, con su elegancia irónica, nunca funciona así. Cuando empiezas a ver la existencia como un banquete, entiendes que no estás aquí para controlar cada detalle, sino para saborear lo que llega sin aferrarte a lo que todavía no ha venido. La impaciencia es la que transforma el futuro en amenaza y el pasado en carga. Y el apego es la fuerza que te mantiene encadenado a resultados que, en el fondo, jamás estuvieron en tus manos. Nada te pertenece realmente, ni las oportunidades, ni las personas, ni siquiera tus planes más queridos. Todo es temporal, y esa temporalidad no debería asustarte, debería liberarte. Porque cuando sueltas la necesidad de que todo salga como imaginas, aparece una serenidad inesperada. Te das cuenta de que puedes actuar sin obsesionarte, puedes desear sin depender, puedes esforzarte sin agotarte emocionalmente. Los estoicos no renunciaban a la vida, renunciaban al deseo tiránico de controlarlo todo. Aceptaban lo que llegaba con gratitud y lo que no llegaba con la misma calma, no como conformismo, sino como una forma de no desperdiciar la vida peleando contra lo inevitable. Y es curioso, cuando dejas de exigirle al universo respuestas inmediatas, la vida se vuelve más amable. Los días ya no se sienten como pruebas que debes superar, sino como experiencias que puedes habitar. El tiempo deja de correr detrás de ti y empieza a caminar contigo. Comprendes que la paz no aparece cuando por fin lo tienes todo, sino cuando dejas de aferrarte a lo que no es tuyo. Y en ese momento, casi sin darte cuenta, lo esencial brilla con más fuerza. Lo simple se vuelve suficiente, lo cotidiano se vuelve hermoso, la vida, por fin, se vuelve un lugar donde descansar. Y cuando empiezas a vivir con esa ligereza nueva, con esa capacidad de saborear lo que llega sin aferrarte a lo que se va, surge otra revelación, que al principio cuesta aceptar. Por mucho que avances, por muy serena que esté tu mente, siempre habrá personas que irrumpan en tu vida como tormentas inesperadas. Un comentario fuera de lugar, una actitud agresiva, una reacción injusta, y de pronto, la calma que habías construido tiembla. No porque seas débil, sino porque todavía crees que el comportamiento ajeno tiene algo que ver contigo. Durante siglos, los estoicos insistieron en una idea que puede cambiarlo todo. Los demás no actúan contra ti, actúan según su naturaleza. De la misma forma que no te enfadarías con la lluvia por mojarte, tampoco necesitas cargar con la intención imaginaria detrás del mal humor de otros. No eres el blanco,
No eres el objetivo, no eres el centro del huracán. Eres simplemente alguien que está ahí mientras la tormenta se manifiesta. Y cuando lo entiendes, de repente, algo se afloja dentro del pecho. Porque el problema no es la gente difícil, el problema es personalizar su conducta, convertir cada gesto en un mensaje secreto dirigido hacia ti, imaginar que cada mala actitud es una reacción a tu existencia. Pero así como un rayo no cae para molestarte a ti en particular, muchos comportamientos humanos tampoco buscan herirte. Son patrones, heridas, historias, emociones, frustraciones, todo eso que la gente carga sin saber gestionarlo y que de vez en cuando cae sobre quien está cerca. Cuando empiezas a ver a las personas como fenómenos naturales, como tormentas, vientos fuertes, mares en calma o mares en caos, algo extraordinario ocurre. Recuperas tu libertad emocional. Ya no intentas convencer a la tormenta de que deje de llover. Ya no discutes con el viento para que cambie de dirección. Ya no te desgastas tratando de reparar almas que no pidieron reparación. Simplemente reconoces lo que está pasando y eliges la distancia adecuada. A veces significa dar un paso al lado. Otras significa guardar silencio. Otras simplemente respirar y no participar en la energía del otro. Y lo más liberador es que no necesitas justificar tu paz. No tienes que demostrar nada. No tienes que ganar discusiones. No tienes que absorber tempestades ajenas para parecer fuerte. La verdadera fortaleza está en no permitir que el clima emocional del otro se convierta en el tuyo. Y cuando alguien descargue su tormenta, puedes recordarte a ti mismo: esto no es personal, esto es un fenómeno, y yo tengo derecho a resguardarme. En ese simple acto de despersonalizar, la vida se vuelve más liviana. Las personas dejan de ser amenazas y se vuelven paisajes. Algunos soleados, otros nublados, otros impredecibles, pero ninguno con la capacidad de definir tu paz interior a menos que tú se la entregues. Y es ahí, en ese punto silencioso de comprensión, donde comienza una libertad que muy pocos se permiten experimentar. La ansiedad nace cuando dejamos que la imaginación construya desastres interminables. Nos obsesionamos con el techo, el éxito ideal, pero evitamos mirar el suelo, lo peor que realmente podría pasar. Ese rechazo convierte el miedo en un monstruo. Pero cuando defines con claridad el peor escenario, algo cambia. Pierde su poder. Descubres que el golpe sería incómodo, sí, pero completamente soportable. Ya te has levantado antes y podrías hacerlo otra vez. Transformar el «y si sale mal» en un plan concreto convierte la parálisis en calma y control. Vivimos en una sociedad que te grita que nunca haces lo suficiente. Por eso, muchos se acuestan con culpa, con la sensación de que siempre queda una deuda pendiente. Epicuro lo resumió perfectamente: nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Necesitamos una meta simbólica que marque el final del día. Un espacio mental donde agradecer lo pequeño y permitir que el cuerpo descanse. Porque el bienestar surge cuando puedes disfrutar incluso de lo mínimo. Decir «hoy he vivido» no es conformismo, es cerrar el ciclo con serenidad y recuperar tu paz interior. Al final, todo se resume en esto. La fe no es un discurso bonito, ni una idea abstracta, ni una emoción pasajera. Es una manera de estar en el mundo, una forma de mirar la vida con firmeza, con calma y con una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la certeza profunda de que Dios camina contigo. Cuando tu fe se vuelve confianza, tu mente se fortalece. Cuando tu fe se vuelve acción, tu camino se aclara. Y cuando tu fe se vuelve entrega, descubres que nada que esté destinado para ti puede perderse, y nada que no te corresponde podrá quedarse. Así que respira, suelta el peso y recuerda: La fe en Dios no te quita los desafíos, te da la fuerza para superarlos.
Y esa fuerza, una vez que despierta dentro de ti, cambia tu vida para siempre.